La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento. Continuamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 14 en adelante. Evangelización de Iconio. En Iconio ocurrió lo mismo. Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que un gran número de judíos y griegos abrazaron la fe. Pero entonces los judíos que se negaron a creer excitaron, envenenaron los ánimos de los paganos contra los hermanos. Con todo, permanecieron allí un buen número de días, predicaban sin miedo, confiados en el Señor, que confirmaba este anuncio de su gracia con las señales milagrosas y los prodigios que le concedía realizar. La población de la ciudad se dividió, uno a favor de los judíos y otro a favor de los apóstoles. Un grupo compuesto de paganos y judíos, con sus jefes al frente, se preparó para ultrajar y apedrear a los apóstoles. Ellos, al enterarse, huyeron a la provincia de Licaonia, la ciudad de Listra, Derbe y alrededores, donde se quedaron evangelizando. Había en Listra un hombre tullido que se veía sentado y con los pies cruzados. Era inválido de nacimiento y nunca había podido caminar. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, este fijó en él su mirada y vio que aquel hombre tenía fe para ser sanado. Le dijo entonces en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se incorporó y empezó a andar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en la lengua de Licaonía: los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque era el que hablaba. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta la puerta de la misma toros y guirnaldas y, de acuerdo con la gente, quiso ofrecerle un sacrificio. Al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron su vestidura para manifestar su indignación y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes. Y acabamos de decirle que deben abandonar estas cosas que no sirven y volverse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derrama sus beneficios. Él es quien desde el cielo le da la lluvia y los frutos a su tiempo, dando el alimento y llenando los corazones de alegría.
Aún con estas palabras, difícilmente consiguieron que el pueblo le ofreciera un sacrificio y que volvieran cada uno a su casa. Se quedaron allí algún tiempo enseñando, luego llegaron unos judíos de Antioquía, Iconio, y hablaron con mucha seguridad, afirmando que no había nada de verdadero en aquella predicación, sino que todo era una mentira. Persuadieron a la gente a que se le diera la espalda y al final apedrearon a Pablo. Después lo arrastraron fuera de la ciudad, convencido de que ya estaba muerto. Pero sus discípulos se juntaron en torno a él y se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente marchó con Bernabé para Derbe. Después de haber evangelizado esta ciudad, donde hicieron muchos discípulos, regresaron de nuevo a Listra y de allí fueron a Iconio y Antioquía. A su paso animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían: es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbítero y después de orar y ayudar lo encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron la provincia de Prisidia y llegaron a la de Panfilia. Predicaron la palabra en Pergué y bajaron después a Atalía. Allí se embarcaron para volver a Antioquía, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que acababan de realizar. A su llegada, reunieron a la iglesia y le contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los pueblos paganos. Permanecieron allí bastante tiempo con los discípulos. Llegaron algunos de Judea que lesionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieron a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. La iglesia lo encaminó y atravesaron Fenicias y Samaria. Al pasar contaban con todo lujo de detalle la conversión de los paganos, lo que produjo gran alegría en todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y le pusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron: es necesario circuncidar a los no judíos y pedirle que observen la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe.
Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos al comunicarle el Espíritu Santo igual que a nosotros. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva, del mismo modo que a ellos. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, que contaron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Simeón acaba de recordar cómo Dios, desde el primer momento, intervino para formarse con gente pagana un pueblo para él. Los profetas hablan el mismo lenguaje, pues está escrito: Después de esto volveré y construiré de nuevo una choza caída de David, reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Todas esas naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre, así lo dice el Señor, que hoy realiza lo que tenía preparado desde siempre. Por esto, pienso que no debemos complicar la vida de los paganos que se conviertan a Dios. Digámosles en nuestra carta tan solo que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre. Porque desde tiempos antiguos leen a Moisés todos los sábados en la sinagoga de cada ciudad. Entonces los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, decidieron elegir a algunos hombres de entre ellos para enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé. Fueron elegidos Judas, llamado Barsabás, y Sila, ambos dirigentes de los hermanos. Debían entregar la siguiente carta: Los apóstoles y los hermanos con títulos de ancianos saludan a los hermanos nos judíos de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros lo han inquietado y perturbado con sus palabras. No tenían mandato alguno nuestro, pero ahora, reunidos en asamblea, hemos decidido elegir a algunos hombres y enviarlo a ustedes junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Le enviamos pues a Judas y a Sila, que le expondrán la viva voz todo al asunto. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerle ninguna otra carga fuera de la indispensable, pues no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de las relaciones prohibidas. Observen estas normas dejándose guiar por el Espíritu Santo a Dios.
Después de despedirse, fueron a Antioquía reuniendo a la asamblea y entregaron la carta. Cuando la leyeron, todos se alegraron con aquel mensaje de aliento. Judas y Silas, que también eran profetas, dieron ánimo y confortaron a los hermanos con un largo discurso. Se quedaron allí algunos tiempos y los hermanos los despidieron en paz para volver a la comunidad que lo había enviado. Pero Silas prefirió quedarse con ellos y Judas volvió solo. En cuanto a Pablo y Bernabé, se detuvieron en Antioquía enseñando y anunciando con muchos otros la palabra de Dios. Pero un día Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos y veamos cómo están en cada una de las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor. Bernabé quería llevar con ellos también a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien lo había abandonado en Panfilia, cuando debían haber compartido su trabajo. Se acaloraron tanto que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marco y se embarcó rumbo a Chipre. Pablo, por su parte, eligió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la gracia de Dios y partió. Recorrió Siria y Cilicia, confirmando a la iglesia y entregando las decisiones de los presbíteros. Pablo se dirigió a Derbe y después a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía que había abrazado la fe y de padres griegos. Los hermanos de Listra e Iconio hablaban muy bien de él. Pablo quiso llevarlo consigo y de partida los circuncidó, pensando en los judíos que habían por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. A su paso de ciudad en ciudad, iban entregando las decisiones tomadas por los apóstoles presbíteros en Jerusalén y exhortaban a que la observaran. Esta iglesia se iba fortaleciendo en la fe y reunían cada día más a gente. Atravesaron a Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo no le dejó que fueran a predicar la palabra en Asia. Estando cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron entonces Misia y bajaron a Troades. Por la noche Pablo tuvo una visión. Ante él estaba de pie un macedonio que le suplicaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Al despertar nos contó la visión y comprendimos que el Señor nos llamaba para evangelizar en Macedonia. Nos embarcamos a Troades y navegamos rumbo a la isla de Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis. De allí pasamos a Filipo, una de las principales ciudades del distrito de Macedonia, con derecho de colonia romana. Nos detuvimos allí algunos días y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a la orilla del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia y era de la que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira.
Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptara la palabra de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa, y no obligó a aceptar. Mientras íbamos un día al lugar de la oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. Adivinando la suerte, traducía muchas palabras su amo. Empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y le anuncian el camino de la salvación. Esto se repitió durante varios días hasta que Pablo se cansó, se volvió y dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salga de ella. Y en ese mismo instante el espíritu la dejó. Al ver su amo que con ellos se esfumaba también su ganancia, tomaron a Pablo y a Silas y lo arrastraron a la plaza ante el tribunal y los presentaron a los magistrados diciendo: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Predican una costumbre que a nosotros los romanos no nos está permitido aceptar ni practicar. La gente se le echó encima. Los oficiales mandaron arrancarles la ropa y lo hicieron apalear. Después de haberle dado mucho golpe, lo echaron a la cárcel, dando orden al carcelero de vigilarlo con todo cuidado. Al recibir dicha orden, lo metió en el calabozo interior y le sujetó los pies con cadena al piso del calabozo. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himno a Dios y los demás presos lo escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio toda la puerta de la cárcel abierta. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó: no te haga daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz, entró de un alto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y le preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvará tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, le lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. Lo había llevado a su casa, allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todo lo suyo por haber creído en Dios. Por la mañana los magistrados enviaron a unos oficiales con esta orden: deja en libertad a esos hombres. El carcelero se lo comunicó a Pablo y a Silas, diciendo: los magistrados han dado orden de dejarlo en libertad. Salgan pues y márchense en paz. Pero Pablo le contestó: a nosotros, ciudadanos romanos,
nos han azotado públicamente y nos han metido en la cárcel sin juzgarnos, y ahora quieren echarnos fuera a escondida. Eso no, que vengan ellos a sacarnos. Los oficiales transmitieron esto a los magistrados, que se llenaron de miedo al escuchar que eran ciudadanos romanos. Fueron a la prisión acompañados por su grupo de amigos de Pablo y le pidieron que se marcharan, diciéndole: ¿cómo íbamos a pensar que ustedes fueran muy buena gente? Y cuando Pablo y Sila estaban para irse, le rogaron: ahora que se van libre, por favor, no nos creen problema por haberle hablado duramente. Apenas dejaron la cárcel, fueron a casa de Lidia. Allí se encontraron con los hermanos, a lo que dieron ánimo antes de marcharse. Pablo y Sila atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlo y por 3 sábados discutió con ellos basándose en la Escritura, la interpretaba y le demostraba que el Mesías debía padecer, resucitar entre los muertos, y le decía: este Mesías es precisamente el Jesús que yo le anuncio. Hubo algunos que se convirtieron y formaron un grupo en torno a Pablo y Sila. Lo mismo hicieron un buen número de griegos, de los que temen a Dios, y no pocas mujeres de la alta sociedad. Los judíos no se quedaron pasivos, reunieron a unos cuantos vagos y maleantes, armaron un motín y alborotaron la ciudad. Hicieron una demostración frente a la casa de Jasón, pues querían a Pablo y Sila para llevarlo ante la asamblea del pueblo. Pero al no encontrarlo allí, arrastraron a Jasón y a otros creyentes ante los magistrados de la ciudad, gritando: estos hombres que han revolucionado todo el mundo han llegado también hasta aquí, y Jasón lo ha hospedado en su casa. Todo ello objetan los decretos de César, pues afirman que hay otro rey, Jesús. Llegaron a impresionar al pueblo y a los magistrados que lo oían, y los cuales exigieron una fianza a Jasón y a los demás hermanos antes de dejarlo en libertad. Aquella misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Sila a la ciudad de Berea. Al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran mejores que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Diariamente examinaban las escrituras para comprobar si las cosas eran así. Un buen número de ellos abrazó la fe, y entre los griegos algunas mujeres distinguidas y también bastante hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo estaba predicando la palabra de Dios en Berea, fueron también allí para agitar al pueblo y crear disturbio. Inmediatamente los hermanos hicieron salir a Pablo hacia la costa, mientras Sila y Timoteo se quedaban en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron a Atenas y después regresaron a Berea con instrucciones para Timoteo y Sila de que fueran a reunirse con él en lo antes posible.
Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu hervía viendo la ciudad plagada de ídolos. Empezó a tener contacto con la sinagoga, con judíos y con griegos que temían a Dios, hablando también con los que diariamente se encontraban en la plaza de la ciudad. Algunos filósofos epicúreos y estoicos establecieron conversación con él. Unos preguntaban qué querrá decir este charlatán, mientras otros comentaban parece ser un predicador de dioses extranjeros, porque le oían hablar de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron, lo llevaron con ellos a la sala de Areópago y le preguntaron: ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que enseñas? Nos zumban los oídos con estas cosas tan raras que nos cuenta y nos gustaría saber lo que se trata. Se sabe que para todos los atenienses y los extranjeros que viven allí no hay mejor pasatiempo que contar o escuchar las últimas novedades. Entonces Pablo se puso de pie en medio de Areópago y le dijo: ciudadanos de Atenas, veo que son personas sumamente religiosas. Mientras recorría la ciudad contemplando sus monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarle. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no vive en santuario fabricado por humanos, pues es Señor del cielo y de la tierra, y tampoco necesita ser servido por manos humanas, pues ¿qué le hace falta al que da todo, la vida, el aliento y todo lo demás? Habiendo sacado de un solo trono toda la raza humana, quiso que se estableciera sobre toda la faz de la tierra y fijó para cada pueblo cierto lugar y cierto momento de la historia. Había de buscar por sí mismo a Dios, aunque fuera a tientas, tal vez lo encontraría. En realidad no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos poetas suyos. Somos también del linaje de Dios. Si de verdad somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de la fantasía humana, ya sea en oro, plata o piedra. Ahora, precisamente, Dios quiere superar estos tiempos de ignorancia y pide a todos los hombres de todo el mundo en un cambio total. Tiene ya fijado un día en que juzgará a todo el mundo con justicia, valiéndose de un hombre que ha designado y al que todo pueblo y todo pueden creer, pues él lo ha resucitado de entre los muertos. Cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos empezaron a burlarse de Pablo y otros le decían: sobre esto te escucharemos en otra ocasión. Así fue como Pablo salió de entre ellos. Algunos hombres, sin embargo, se unieron a él y abrazaron la fe, entre ellos Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Damari y algunos otros. Hermanos, estudiar la palabra de Dios es importante para poder conocer a Dios, poder conocer a Jesucristo, poder conocer el Espíritu Santo, sentirlo y ser dirigido por Él en todo momento. Es la única manera para poder entender la doctrina de la evangelización y la acción de los apóstoles,
y el por qué algunos apóstoles llegaron a ser mártires por Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dios está en usted, en mí, en toda su creación. Y Dios quiere que todos seamos salvos. Pero por eso Dios no quiere que adoremos ídolos, sino que nos mantengamos en una disposición de estudiar la palabra para comprender el amor misericordioso y salvístico del Padre a través de su Hijo Jesucristo.